César Augusto, el primer emperador de Roma, proyecta una larga sombra sobre la historia. Nacido con el nombre de Octaviano, su ascenso al poder marcó el fin de la República Romana y el nacimiento del Imperio Romano. El reinado de Augusto fue un período crucial de transformación, que marcó el comienzo de una era de paz y prosperidad sin precedentes, conocida como la Pax Romana. Sin embargo, su legado no está exento de complejidades. Augusto fue un maestro estratega y un político astuto que consolidó su poder a través de una combinación de poderío militar y maniobras políticas. Este ensayo profundiza en la vida, los logros y la influencia perdurable de esta notable figura, explorando cómo moldeó el curso de la historia y continúa cautivando nuestra imaginación hoy. El impacto de Augusto se extiende mucho más allá del mundo antiguo. Su reinado sirve como punto de referencia para comprender la dinámica del poder, el arte de gobernar y las complejidades del liderazgo. Desde la grandeza de sus proyectos arquitectónicos hasta los principios perdurables del derecho romano, la influencia de Augusto todavía se puede sentir en la estructura de la civilización occidental. Su historia es un testimonio del poder perdurable de la ambición, la visión y la capacidad humana para moldear el curso de la historia. Nacido como Cayo Octavio Turino en el 63 a.C., el camino de Augusto hacia el poder no fue nada predeterminado. Era un joven de tan solo 18 años cuando su tío abuelo, Julio César, fue asesinado en el 44 a.C. El testamento de César nombró a Octaviano como su heredero, una decisión que empujó al joven al corazón de la política romana. La República Romana estaba en crisis, con facciones compitiendo por el control. Octaviano, demostrando una notable perspicacia política para su edad, navegó por este traicionero panorama con destreza y determinación. Formó una alianza estratégica con Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, dos de los partidarios más poderosos de César. Este segundo triunvirato, como se le conocía, eliminó sin piedad a sus rivales, incluido el orador Cicerón. Este período estuvo marcado por la violencia y las proscripciones, mostrando la brutalidad de la política romana. Sin embargo, también consolidó la posición de Octaviano como una fuerza a tener en cuenta. Gradualmente, superó a sus rivales, culminando con la derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, en el 31 a.C. Esta victoria decisiva marcó el final de la República Romana y allanó el camino para la ascensión de Octaviano, como el gobernante indiscutible de Roma. Con Roma firmemente bajo su control, Octaviano, ahora con el título honorífico de Augusto, que significa venerado, se embarcó en un período de reformas radicales y consolidación. Comprendió que Roma, cansada de décadas de guerra civil, anhelaba estabilidad y prosperidad. Augusto hábilmente hizo la transición de Roma de república a imperio, desmantelando las viejas instituciones y reemplazándolas con un nuevo orden centrado en su autoridad. Se presentó no como un rey o dictador, sino como el primer ciudadano, una astuta maniobra para apaciguar a aquellos que aún anhelaban la antigua república. El reinado de Augusto marcó el comienzo de la Pax Romana, un período de paz y prosperidad sin precedentes que duró más de 2 siglos. Reformó el ejército romano, convirtiéndolo en una fuerza de combate profesional que mantuvo el orden y expandió las fronteras del imperio. Renovó el sistema tributario, asegurando un flujo constante de ingresos para financiar sus ambiciosos proyectos de construcción y programas sociales. Bajo Augusto, Roma experimentó un florecimiento cultural, con poetas como Virgilio y Ovidio, enriqueciendo la literatura romana. Sección 4. El emperador constructor. Transformando la cara de Roma. Augusto dijo la famosa frase de que encontró a Roma una ciudad de ladrillo y la dejó una ciudad de mármol. Esto no fue una exageración. Se embarcó en un programa de construcción masivo, transformando el paisaje urbano de Roma. Templos, baños, teatros y acueductos surgieron por toda la ciudad, mostrando la riqueza y la grandeza del nuevo imperio romano. Uno de sus proyectos más significativos fue el Foro de Augusto, un extenso complejo diseñado para rivalizar con la grandeza del antiguo Foro romano. También construyó el Panteón, originalmente un templo dedicado a todos los dioses, que hoy se erige como un testimonio del genio arquitectónico romano. Los proyectos de construcción de Augusto fueron más que simples esfuerzos de embellecimiento.
Fueron astutas maniobras políticas, diseñadas para inspirar asombro y reforzar su imagen como un gobernante benévolo y poderoso. Estas estructuras sirvieron como símbolos tangibles de la nueva era de paz y prosperidad que había iniciado, legitimando su gobierno y consolidando su legado en piedra y mármol. Sección 5. Un vistazo a la vida de Augusto. Anécdotas y curiosidades. Más allá de la gran narrativa del reinado de Augusto, se pueden encontrar destellos de su personalidad y vida personal en anécdotas históricas. Era conocido por sus gustos sencillos, prefiriendo ropa sencilla y comidas modestas. Era un ávido jugador de dados y disfrutaba pasar tiempo en su villa en Capri. A pesar de su perspicacia política, Augusto estuvo plagado de mala salud durante toda su vida. Era un hombre supersticioso, que a menudo llevaba un pequeño amuleto de marfil para la buena suerte. Fue un escritor prolífico y dejó unas memorias, las Res Gestae Divi Augusti, que detallan sus logros y justifican su reinado. Esta inscripción, que se encuentra en numerosos monumentos de todo el imperio, proporciona información valiosa sobre cómo quería ser recordado Augusto. Sección 6. El legado perdurable de Augusto. Ecos en la modernidad. Augusto murió en el año 14 después de Cristo a la edad de 75 años, después de haber gobernado durante más de 4 décadas. Su legado es complejo y multifacético. Fue un político despiadado que no dudó en eliminar a sus oponentes. Sin embargo, también fue un administrador brillante que sentó las bases de un imperio estable y próspero que duraría siglos. Su influencia se extiende mucho más allá del mundo antiguo. El término era Augusta todavía se usa hoy para referirse a un periodo de gran logro cultural y estabilidad política. Las reformas de Augusto del ejército romano, el sistema legal y la administración provincial sirvieron como modelos para imperios posteriores. Su imagen como un gobernante sabio y benévolo continúa fascinando a los historiadores y capturando la imaginación del público. Sección 7. Conclusión. Augusto. Un legado forjado en mármol y tiempo. La vida y el reinado de César Augusto siguen siendo un tema de fascinación perdurable. Era un hombre de contradicciones, un político despiadado que trajo la paz, un emperador reacio que construyó un imperio. Su transformación de Octaviano, el ambicioso joven heredero, a Augusto, el venerado emperador, es una historia de ambición, poder y la transformación de una civilización. El legado de Augusto está grabado en el mármol de sus monumentos y en la estructura misma de la civilización occidental. Dejó una huella imborrable en el curso de la historia, moldeando el panorama político, social y cultural del mundo en que vivimos hoy. Su historia sirve como un recordatorio del poder perdurable del liderazgo, las complejidades del poder y el impacto duradero que un individuo puede tener en el curso de la historia.